Embajador Mayra, decía usted en el encuentro que ha tenido hoy con el Departamento Latinoamericano de Radio Nederland que América Latina y concretamente América del Sur tiene una buena oportunidad para la integración. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. La primera es que América del Sur está viviendo un buen ciclo económico, que empezó en 2003 y que ha permitido 5 años de crecimiento continuo en el Producto Interno Bruto de los países, un mejoramiento de las cifras y los indicadores macroeconómicos, países con más reservas internacionales, con una paridad cambiaria más estable y ajustada, con mayor recaudación tributaria, con mayores exportaciones y mayor venta de sus productos en los mercados mundiales. Y eso ha dado un gran impulso a la solución de problemas muy críticos como los de la pobreza, ha mejorado un poquito la indicación, los indicadores de desigualdad, el coeficiente de Gini ha subido algo favorablemente en estos años. Y también se da un fenómeno nuevo que es un mejoramiento de los términos de intercambio, o sea, los productos que venden los países sudamericanos han aumentado mucho su valor, más que el de los bienes industriales, cosa que por primera vez se produce. Y entonces el precio del petróleo, el precio del cobre, el precio de la soya, el precio de muchos de los productos que vende América Latina está cada vez más favorable. Y en ese cuadro hay un segundo elemento interesante a tener en cuenta y es que ha habido un progreso institucional. No teníamos ningún organismo para la integración sudamericana hace 5 años. En 2004 se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones en diciembre en una reunión en Cusco con el acuerdo de los 12 jefes de Estado del área. Y esto se ha perfeccionado al darse la denominación de Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, a este grupo de países que están ya trabajando en la construcción de una institucionalidad básica y en la definición de las tareas más importantes de la integración, que son muy concretas. Tareas en el campo de la infraestructura y la conectividad para ponerle fin al aislamiento y a la desvinculación de los 12 países sudamericanos, tareas de cooperación energética para usar mejor los recursos y hacer más transferencias de lo que a algunos les sobre y otros tengan que comprar, tareas para la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el mejoramiento en términos de equidad, y tareas en el campo de la educación, de la revolución científico-técnica y del trabajo de las comunidades científicas sudamericanas para hacer esfuerzos conjuntos de investigación y de docencia. Entonces, hay, por un lado, más recursos, por otro lado, más instituciones, y las tareas son relativamente claras, y todo eso ayuda a que el horizonte de la integración sudamericana mejore. Usted sabe que una de las condiciones indispensables para que se produzca la integración es que haya confianza entre los socios. Uno de los temores que han expresado algunos diplomáticos latinoamericanos, digo temores, no certezas, es que este sea una iniciativa brasileña para Brasil. Es decir, que mientras sirva los intereses nacionales y las aspiraciones a nivel mundial de Brasil, será un éxito, y cuando no lo sea así, será un fracaso. Bueno, el tema de la confianza es un tema clave. Y la confianza es una de las caras de esta moneda y la otra es la voluntad política nítida y resuelta para empujar las cosas que son posibles. Y tiene usted toda la razón, si este fuera un negocio brasileño no tendría mayor viabilidad ni destino. Pero yo creo que el tema de la integración, por las mismas tareas que yo mencionaba, en terrenos como el energético o el de la infraestructura, son temas de beneficio mutuo para los 12 países sudamericanos y hacen mejores cada una de las estrategias nacionales de desarrollo que esos países tienen que impulsar. Y en ese sentido, lo que va en beneficio de Brasil no va en desmedro de los otros, sino que va en paralelo como un aporte que puede favorecer a los diversos gobiernos y a los diversos países. Es una coyuntura, un microclima muy único. Si uno mirara los últimos 50 años de la historia de América Latina, nunca se habían dado simultáneamente estos 3 factores. El factor de la potencialidad institucional, el de los buenos resultados económicos y el de una voluntad política expresada por la mayoría de los jefes de Estado de la región, por la totalidad de los jefes de Estado de la región. ¿Cómo incide
¿El factor de los Estados Unidos en una iniciativa como UNASUR lo ve con buenos ojos el Departamento de Estado? Bueno, UNASUR y la integración sudamericana nació un poco de un cierto repliegue que los Estados Unidos tuvieron después de los acontecimientos de septiembre del 2001. La propia lucha contra el terrorismo, un tema que está ausente en lo principal en América del Sur. Quizás Colombia sea el único caso que se pueda encuadrar dentro de esa lógica, pero el hecho de que los otros 11 países no estén involucrados en esta lucha que Estados Unidos libra contra el terrorismo creó una mayor autonomía relativa de los gobiernos y ha sido un factor que ha permitido impulsar las cosas con mayores posibilidades en los últimos años. Estados Unidos, por cierto, no ha sido ni un obstáculo ni ha vetado esta iniciativa y su relativa presidencia es un elemento que es suficiente para darle fuerza y viabilidad al proyecto. ¿Y esta presidencia de los Estados Unidos es asimilable, por razones distintas, pero es asimilable a la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea tiene un cuadro muy distinto. Yo creo que la Unión Europea mantiene un diálogo mucho más activo en los encuentros periódicos de jefes de Estado de Europa y América Latina. Segundo, su experiencia es muy emblemática en América del Sur y por lo tanto lo que la Unión Europea pueda hacer en la dirección de transmitir su conocimiento y bajo la forma de cooperación, su expertise en materia de cooperación va a ayudar mucho al desenlace de este proceso. Estados Unidos no tiene a la escala de su propia historia experiencias semejantes a las de la Unión Europea, pero tiene un enorme poder e influencia en la región que hasta ahora no se ha ejercido sino positivamente. Señor Mayra, vuelvo a los aspectos infrarregionales, dos aclaraciones. La primera de ellas tiene que ver con las naciones que no pertenecen a América del Sur, me refiero a Centro y Norteamérica. Es efectivo, ciertamente, que México desde hace por lo menos 8 años está ausente de cualquier iniciativa de integración en América Latina y está más concentrado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero significa, de una u otra manera, que el sector intelectual de América Latina ve las cosas hoy más pragmáticamente que antes y dice, bueno, lo posible hoy es, y la oportunidad hoy es solo para América del Sur, prescindiendo de Centroamérica y México? Yo lo pondría de la siguiente manera. Estados Unidos reconceptualizó sus relaciones con la mayoría de las regiones y subregiones del mundo después de los impactantes acontecimientos de septiembre del 2001. Como resultado de esa nueva segmentación que Estados Unidos hizo, se estableció una mayor diferencia que antes entre la América Latina del norte, de la que es parte México con el Caribe y Centroamérica, de esta América Latina del sur que forman los 12 países sudamericanos. Esto originó dos tipos de procesos de integración. México tiene una iniciativa desde el 2000 que es el Plan Puebla-Panamá, que se aplicaría a los países centroamericanos y a algunas de las naciones del Caribe. Ese plan ha mostrado menos ambición en sus objetivos y ha tenido menos recursos desde 2000 hasta ahora de lo que ha tenido la integración sudamericana con la Comunidad Sudamericana de Naciones y ahora con UNASUR desde el 2004. Y en ese sentido son procesos que marchan complementariamente por carriles distintos y que uno tendría que aspirar a que tuvieran el máximo de potencialidades y resultados, uno y otro. No son procesos contradictorios, son procesos, insisto, complementarios. Y habría que esperar que hubiera una especie de emulación o competencia positiva entre los integrantes de estas dos subregiones para poder empujar tanto cuanto se pudiera en el tiempo que viene el proceso de integración que ambos han declarado desear. Supongo que se puede acrecentar la esperanza de la oportunidad de integración suramericana en la medida en que la ideologización que está en marcha decrezca en alguna medida en el próximo futuro. Claro, yo creo que la integración es una tarea de Estado que incluye a gobiernos y a pueblos y no se ayuda con ninguna forma de ideologización.
es una tarea que tiene que probarse positiva para cada una de las estrategias nacionales de desarrollo de los países que se involucren en este proceso, y que no debe ofrecerle gratuitamente a nadie un liderazgo excluyente respecto del papel y el protagonismo de los demás países. Entonces hay que ser particularmente exigente en que la voluntad política que expresan todos los integrantes tenga un reflejo en los recursos y en las decisiones que los países toman, y que esto no sea visto como una oportunidad de liderazgo excluyente o de un negocio para uno de los socios a expensas de los demás. Señor embajador, y con esto yo concluyo, hemos nombrado justamente uno de los factores que podría ayudar a avanzar en un proceso de integración suramericano, esto de menos ideologización, más políticas de Estado. ¿Qué otros factores son importantes? Yo creo que es muy importante encarar los conflictos que han aparecido en la región, conflictos bilaterales bastante numerosos, y que hay que encauzarlos de una manera que eso no se convierta también en un obstáculo al proceso integrador. Hay muchas cuestiones pendientes, todos tenemos conciencia de cuán cerca estuvimos de la guerra en el diferendo entre Colombia y Ecuador, problemas que mantiene Brasil con Bolivia después del proceso de la recuperación del gas por parte del gobierno del presidente Morales, dificultades entre Chile y Perú, la delimitación marítima, el conflicto de las papeleras en el río Uruguay entre Argentina y Uruguay. En fin, tenemos un sinnúmero de situaciones que tenemos que ir resolviendo con la mejor voluntad por parte de los países que están en ellos, buscando canales institucionales que todos respeten y creando una salida a esta sensación de que los conflictos han crecido y que las disputas son mayores ahora que hace 20 años. Y eso ha dado un gran impulso a la solución de problemas muy críticos como los de la pobreza, ha mejorado un poquito la indicación, los indicadores de desigualdad, el coeficiente de Gini ha subido algo favorablemente en estos años, y también se da un fenómeno nuevo que es un mejoramiento de los términos de intercambio, o sea, los productos que venden los países sudamericanos han aumentado mucho su valor, más 3, y que ha permitido 5 años de crecimiento continuo en el Producto Interno Bruto de los países, un mejoramiento de las cifras y los indicadores macroeconómicos, países con más reservas internacionales, con una paridad cambiaria más estable y ajustada, con mayor recaudación tributaria, con mayores exportaciones y mayor venta de sus productos en los mercados mundiales. La Comunidad Sudamericana de Naciones en diciembre en una reunión en Cusco con el acuerdo de los 12 jefes de Estado del área, y esto se ha perfeccionado al darse la denominación de Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, a este grupo de países que están ya trabajando en la construcción de una institucionalidad básica y en la definición de las tareas más importantes de la integración, que son muy concretas, tareas en el campo de... Embajador Mayra, decía usted en el encuentro que ha tenido hoy con el Departamento Latinoamericano de Radio Nederland que América Latina y concretamente América del Sur tiene una buena oportunidad para la integración. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. La primera es que América del Sur está viviendo un buen ciclo económico, que empezó en 2000, más que el de los bienes industriales, cosa que por primera vez se produce. Y entonces el precio del petróleo, el precio del cobre, el precio de la soya, el precio de muchos de los productos que vende América Latina está cada vez más favorable. Y en ese cuadro hay un segundo elemento interesante a tener en cuenta, y es que ha habido un progreso institucional. No teníamos ningún organismo para la integración sudamericana hace 5 años. En 2004 se creó la